Sí, bueno, hoy es hashtag, así que hacete cargo, hay que hacerse cargo de lo que uno dice, ¿no? Hoy es hashtag, hoy es tendencia en Tierra del Fuego. Así que nos pueden seguir a través de las redes sociales, síganlo Ángel. Comentame tus redes y por dónde está saliendo en tu FM ahí, Andresito querido. Ángel, perdón. Sí, bueno, en las redes sociales me pueden buscar y encontrar como @angelfretestdf, Ahí va. tanto en Facebook, en ex Twitter, en Instagram, trabajo mucho con Instagram, en YouTube también, en el canal de YouTube también. Y al aire estoy de lunes a viernes, de 9 a 13 horas, por Radio Monumental 94.9 aquí en la ciudad de Ushuaia. Así que, es más, recién acabo de terminar mi programa, así que de lunes a viernes, estamos hace 12 años ya. Sí, estuve chusmeando ahí un poquito de lo que venía hoy. Dije, bueno, Ángel va a hacer algún tipo de comentario, pero principalmente, vamos a ponernos un poquito serio, ¿no? Principalmente, es decir, todo el temario porque estuviste cubriendo la sesión legislativa la semana pasada, estuviste hasta altas horas de la noche, único medio que estuvo ahí, estuviste ahí haciendo un relevamiento. En principio, Ángel, ¿qué te pareció el temario que trató la legislatura y cuáles fueron tus principales apreciaciones o tu sensación ahí estando presente, digamos? Porque no es lo mismo verlo por YouTube que ver el contexto, digamos, de cómo son los movimientos también en una tarea legislativa donde hay un gran movimiento de legisladores yendo y viniendo por todos lados. ¿Cuáles son tus primeras impresiones? Y muchas. Primero empezar que fue mi primera sesión ordinaria donde más tiempo estuve, Ajá, porque siempre, en mi caso particular, siempre mi fuerte es la radio, venir a hacer mi programa claro, y listo. Terminó, digamos, la hora de trabajo laboral periodístico y hacer otras cosas, ¿no? claro. Pero en estos últimos meses, tanto para los medios de comunicación como para toda la provincia en general, la población, venimos atravesando cuestiones muy preocupantes de la provincia donde Así el es. jueves pasado justamente se han juntado distintos temas de relevancia, o por lo menos a mi entender que tendría que haber sido de gran relevancia, no solamente para los medios o para el sector político, sino también para la población en general, la responsabilidad ciudadana Así de es. saber, bueno, a ver cómo lo trataron y cómo se desarrolló. Y entonces, por eso yo fui el jueves pasado, porque Ujú. entendía eso, que son temas que de acá, Sí, del claro. jueves, iba a ayudarnos a entender, bueno, hacia dónde vamos a ir a partir del jueves, ¿no? Tal cual. Como por ejemplo, bueno, el tema de la ley de goteo, el Ujú. tema de la reforma en la constitución provincial, ¿sí? Mm. El tema de la caja de la policía territorial también, digo, el Exacto. tema de OSEF, ¿no? Digo, son temas que a mí me tocan muy de cerca porque yo tengo la costumbre en mi programa de recibir los reclamos y son reclamos diarios y de que la Exactamente. gestión Melella ha comenzado, se ha vuelto un reclamo constante de distintos aspectos que corresponde al gobierno provincial. Y por eso sentí la necesidad y la obligación de Ujú. irme junto con mis compañeros al jueves pasado, donde como le dije al principio fue mi primera experiencia de estar tanto tiempo en una sesión legislativa, porque siempre era una hora como mucho y bueno, veía más o menos Claro, el testeo de cómo se estaba desarrollando y me iba a mi casa. tal cual. Pero en el caso del jueves me quedé nos fuimos a las 14 horas, Ujú. eh, que estaba previsto que arranque a las 11 y arrancó. Primero que todo, siempre la mala costumbre de no ¿Viste? arrancar en horario, ¿no? Bueno, Porque si te dicen un horario, sí, ahí arranca la falta de respeto a todos aquellos que, o no sé si lo hacen por estrategia, pero me da la sensación de que habiendo un trabajo previo, teniendo algunas cosas medianamente organizadas y resueltas en la legislatura, no puede arrancar 2 horas después de la convocatoria, porque eso es claramente una muestra de dónde está parada la política, ¿no? Si no cumplen los primeros horarios para toda la población, imagínate lo demás. ¿Vas por ahí también? por ahí parece una pavada, o algunos quizás lo pueden tomar de esa forma, pero estamos hablando de una legislatura donde Ahí está. de ahí depende de nuestra provincia. No Ujú. podés, de última, si hubiesen comenzado, como pasa a veces, empiezan a las 12, empiezan a las 1 o empiezan a las 2, que lo informen con anterioridad y que se fije un Claro, horario a qué hora comienza, claro, ¿no? claro. Eso por un lado, que arrancó estaba previsto a las 11 y arrancó a las 1. Mi equipo de trabajo llegamos a las 2. De las 2 hasta las 4 estuvieron trabajando. A las 4 de la tarde tomaron otra vez, tomaron ahí Un cuarto intermedio, un sí. cuarto intermedio que fue que duró 5 horas, 5 cinco horas y horas. media.
a las Totalmente. 9 de la noche. Y eso fue una de las cosas que más me sorprendió porque al fin y al cabo, entonces, ¿para qué llamaron a sesión si tuvieron tanto tiempo? Yo te puedo entender, no sé, como mucho, una hora, pero 5 horas, digo, Se donde suponía, tenías afuera, exacto. tenías a la gente reclamando, chupando frío, mojándose, y adentro era otra realidad, digamos, era un contexto Ujú. totalmente distinto donde metafóricamente yo lo pongo también, lo que vivo yo con la radio y Sí, con claro. el gobierno, la realidad distinta, que los caminos distintos que hoy tiene el sector político con el sector de la comunidad en general, ¿no? Hay una desvinculación ahí, hay un divorcio social Sí. y, con la sociedad y la política, ¿no? Se nota claramente. Y bueno, y después a las 9 de la noche que comenzó se Ujú. podría decir la mejor parte, donde retomaron la sesión y bueno, yo estuve hasta las 9:30 nada más porque ya era mucho tiempo, aparte mucho tiempo parado también. Y después, bueno, sucedió todo lo que vimos en las redes sociales, ¿no? Tal cual. Pero Ajá, a ver. en ese cuarto intermedio, bueno, sabemos que la transmisión se lo hacen en vivo, pero cuando hay un cuarto intermedio cortan la transmisión. Exactamente. Y ahí entra el labor periodístico. A ver, ¿qué Exactamente. pasa? Digo, y eso me sorprendió a mí, porque incluso con mi Ujú. equipo de trabajo, después estuvimos analizando, éramos, creo que era uno, dos, tres como mucho de los medios que estábamos presentes. Y nosotros tenemos la particularidad de estar atento a todo. Si se te cae un vaso, miramos a ver cómo se te cayó ese vaso. Todo Claro. miramos. Ahí en ese ¿Entendés? corralito que a veces tienen ahí en la legislatura, están todos pendientes a ver esos movimientos. Sí, claro, claro, claro. Yo no estaba acostumbrado a eso y entonces empezamos a tomar nota de todas esas cosas. Ujú. Una de las cosas que pasó, bueno, fue el tema de las familias, el tema del subsidio de gas, que Tremendo. tuvieron que ir a la legislatura para pedirle ayuda a los legisladores. Ujú. De repente, bueno, después llegó el ministro de Economía, trataron de hablar con el ministro de Economía, no pudieron porque se escapó por atrás y tuvo que dar la cara a la vicegobernadora, Así que es. al fin y al cabo tampoco le dio una solución la vicegobernadora, Ujú. pero después, bueno, salió esta ley de la legislatura de que por 3 meses las decisiones que saque el gobierno de la provincia no le perjudica a la gente, ¿no? Que Tal recibe el cual. subsidio de gas. Pasó eso, unos minutos de intercambio de palabras entre los vecinos con la vicegobernadora, pero antes de eso, bueno, estaba el tema de la mochila, ¿no? Contame cómo fue esa situación porque cuando lo vi y lo pusiste en redes, dije, yo tengo que hablar con Ángel para que me cuente, porque viste como se deja muchas veces en la imaginación de mucha gente y creo que un poco tiene que ver con eso. Estamos acostumbrados, veníamos hablando, hablando de toda la política de los bolsos de López, de las valijas, que vienen los aviones a la Argentina, de los viajes de Adorno y todo lo demás, y se genera una expectativa. Y cuando uno ve, che, en las redes un periodista del calibre que sos vos en Ushuaia, respetado, tan respetado, y ve esa situación, dije, che, yo le tengo que preguntar al aire, Angelitos, ¿qué pasó con esa mochila? Contanos, por favor, porque estamos todos en las redes diciendo, especulando de todas formas posibles, ¿no? Claro, pero esa especulación que incluso lo que trabajamos en periodismo, eso se dedica a la opinión Pero pública, por porque muchos supuesto, me han acusado de que, bueno, si tengo algo que denunciar, que lo haga. Yo no tengo nada que denunciar, el periodista está para hacer preguntas y mostrar exactamente. una cosa que el pueblo, la sociedad no lo ve, ¿no? Entonces yo lo que hice fue contar hechos concretos Ujú. de que como trabajador de prensa observé. Después Exactamente. está en cada uno de hacer su propia evaluación o análisis. Y que por qué lo ameritaba contar ese hecho, A por el ver, contexto que se estaba viviendo. Digo, me parece a mí exactamente. un contexto que no valida la situación y que cuando nos miramos entre nosotros nos preguntamos, ¿vimos lo que vimos? Claro, claro, Entonces, claro. estábamos en el cuarto intermedio de las 5 horas, Ujú. ¿sí? Algunos legisladores estaban hablando entre ellos, otros esperando en su banca, los asesores hablando entre ellos, salían a fumar, salían a tomar un poco de aire, entraban, todo normal como cualquier cuarto intermedio, hasta que de repente, Sí, en la puerta que está en la parte de las bancas de los legisladores, que solamente es para ellos, o personal autorizado, sí, ingresa el ministro de Economía con una mochila en su hombro. sí. Entonces, hasta ahí se podría decir, bueno, entra el ministro y podría hablar con la vice o con algún asesor Trae la compu, qué y, sé yo. y, claro, y se retira. Ajá. Pero
el gesto, digamos, la comunicación corporal que dio, Ajá. digo, eso también llamó mucho la atención, porque entró la mochila en el hombro y como, viste, como cuando alguien te manda o como si fuera tu jefe, le empezó a llamar así, con este gesto, a los Apa. legisladores, a uno por uno. Y los Ah, listo. legisladores, y los legisladores se levantaron y se fueron hacia el ministro de Economía, que pasaron todo a una oficina, a una sala, no conozco bien a esa parte yo, porque nunca entré, pero es como una sala privada, digamos. Claro, Y van claro, los claro. legisladores y ahí termina ese hecho. Y eso fue lo que yo cuento. Bueno, sí, es muy Ayer, llamativo porque es muy llamativo porque da la sensación de que alguien lo mandó a decir, che, vengan que tengo algo para ustedes o algo que nombrar o algo que decirles, y lo tengo en el hombro, qué sé yo, podía haber dejado la mochila en otro lado. A ver, claro, está bien, yo sé que forma parte de, pero a ver, todo lo demás son relaciones públicas, y no es periodismo. Y el periodismo, como vos bien decís, no, vos no sos relacionistas públicas, vos decís, che, pasó esto. Es muy llamativo que el ministro de Economía interrumpa una sesión legislativa y llame con este gesto uno por uno, muchachos, vengan que tengo algo que decirles o algo que darles, no sé. No me atiende el ministro de Economía, habría que preguntarle, ¿no? digo, en el contexto que se estaba dando esa situación, a mí me Sí. dio un asco. Lamentablemente me dio un Ajá. asco y triste, porque la cabeza te comienza a carburar, Claro, a hacer, claro. a tener muchos análisis que, bueno, yo como comunicador solamente me la quedo yo y yo solamente le cuento los hechos concretos a la gente, después que la gente haga sus propias conclusiones. Y si hay Ujú. alguien, porque yo he visto algunos comentarios, bueno, que como en todo hay voces a favor y voces en contra, Sí, claro. que si yo sé algo o si tengo algo que denunciar, que lo haga. El tema es que yo no tengo nada que denunciar, yo solamente muestro y le cuento a la gente que no ve en la transmisión en vivo Ujú. lo que pasa. Y después cada uno, Exactamente. bueno, hará sus propias conclusiones, ¿no? Che, ¿y qué se Se ha comentaba comunicado, entre los colegas ahí? ¿Cuál era? ¿También para el resto les sonó sospechoso este tipo de actitudes? entre los colegas nos mirábamos, sorprendidos. Ajá, Más con mi equipo de trabajo, que era la primera vez que nos quedamos tanto tiempo claro, en una sesión de la legislatura. Y lo demás, por ahí lo tomábamos con risa, trajo esto, trajo aquello, claro, pero siempre en el humor, claro, claro, ¿no? claro. Y lo demás no. Y eso también me sorprendió, y eso hoy Ajá. dije en una editorial mía, que tanto los legisladores como los asesores y toda la gente que trabaja en la legislatura, yo creo que, no digo por todo, pero creo que la gran mayoría no toma dimensión el lugar que están ocupando. Ahí está. El lugar No, institucional, el sí, rol, el escenario, y lo que se decide ahí, que en definitiva los lineamientos de la sociedad de Tierra del Fuego no puede ser tratado de esta forma. A eso te referí. totalmente. Es un lugar importantísimo Ujú. que no es Sí, que el señor. gobernador o la vice los puso a cada uno, y no, lo puso el pueblo. La gente lo puso con el voto. Tal Y cual. entonces, si la gente ve esas situaciones, o yo, más allá de comunicador o de periodista, como vecino, veo esa situación, Y digo, mínimo te llama la atención, claro. Claro, claro. entonces yo creo que la gran mayoría no toma conciencia del lugar donde están. Eh, Mirá, hubo varias cosas que han pasado también, Sí. que a ver, voy a tratar de ser cuidadoso con lo que voy a decir para no Mira, quemarlo, tengo un ¿sí? montón sí, de un montón de mensajes que te puedo explicar la cantidad de cosas que, bueno, cómo te pasará a vos después de la publicación, pero estamos intentando llevarle a la gente esta sensación que vos viviste en el ámbito legislativo, que llamó la atención y el tratamiento que se le dio, muchas veces discursos acalorados, enfrentamiento de vecinos con la política, en un ámbito donde vos bien describís sucedieron hechos llamativos de esto que nos vas a contar. Sí, como por ejemplo Sí. mini emprendimientos de asesores, ¿sí? O de trabajadores que se dedican adentro de la legislatura, incluso durante la sesión. A ver, para. Vos me estás diciendo que hay trabajadores o relacionados con la política que tienen emprendimientos propios dentro de la misma legislatura mientras se lleva a cabo la sesión. ¿Eso estás diciendo? Exactamente, exactamente. Ah, bueno. Yo entiendo. Por eso yo pensaba, ¿por qué? A ver, uno Sí, charlando, uno decía, bueno, quizás no le alcanza el sueldo,
porque todos, en todos ámbitos laborales, Sí. más o menos, se Ujú. vieron resentidos. Entonces uno decía entre humor, decía, bueno, para justamente de que no vea esa baja en su sueldo, algunos asesores se dedican a este emprendimiento. Sí. Y eso fue lo que vimos también. Y a ver, yo entiendo, ojo, cada uno puede hacer su vida o su vida personal, su Sí, claro, pero emprendimiento, su no, no es empresa, el pero lugar, no es el ámbito, eso está para otra cosa. exactamente, exactamente. Por eso digo, no se toma conciencia del lugar donde están ocupando. A ver, para hacer un poquito más gráfico y llevarlo a ese plano, para que la gente entienda lo que están en FM y ahora lo que estén, no, nos están viendo en vivo, en directo, a través de nuestras plataformas digitales, hoy con el hashtag La Mochila del Ministro, ¿no? Esto que Angelito con tanto, eh, que nos describe tan bien de lo que sucedió en la legislatura. Lo que nos está contando ahora, le cuento a nuestros amigos de FM, Ángel, es que existen dentro del ámbito legislativo en esta sesión, para hacer un poco, llevarlo también a ese camino, a ese rubro, hay asesores de legisladores que tienen emprendimientos propios privados o microemprendimientos que los llevan después a las sesiones legislativas. Es decir, esto es grave. Exacto. ¿Sabe la presidenta del cuerpo que está sucediendo esto? ¿Sabe Mónica Urquiza, la vicegobernadora, que hay asesores, a ver, los propios, me parece que es grave lo que estás contando, Ángel. Me parece que está, Claro a que ver, uno que está de afuera lo ve con esa gravedad. Por eso claro, digo, veo que no están tomando conciencia del lugar que están ocupando. Es como, imagínate que vos como comunicador, como trabajador de prensa, vas a una sesión y yo, Ángel Frete, soy asesor, ponele, de un legislador, y sí, yo te ofrezco a vos, "Che, Moisés, tengo perfume acá, justo en la sesión, tengo unos no, perfumes que traje y te vendo, ¿que me querés comprar uno?" claro. En serio eso está pasando en la legislatura? Por eso, digo, me río por no llorar, No, claro, porque para mí es todo nuevo esto. Es la primera sesión donde yo estuve tanto tiempo y que he visto cosas que digo, me da tristeza, pena y preocupación, eso porque no describe toman... el momento político que vive la provincia. Eso describe y desnuda de cuerpo entero cuál es el modo político que están teniendo dentro de la propia legislatura, que ya ha traspasado cualquier límite y que evidentemente están Exactamente, naturalizando, ¿no? Y está mal naturalizar exact- esto. exactamente. Yo pensaba que solamente lo estaba naturalizando la sociedad y que yo siempre le digo a la Ujú. audiencia, a los vecinos, de naturalizar la falta de educación, la falta Tal de cual. salud, la falta de seguridad, pero estamos viendo también que el sector político naturaliza otras cosas, Sí, señor. también que perjudica muchísimo esto. Sí, Como claro. reitero, cada uno puede tener su kiosco, su empresa, su mini emprendimiento, No, lo que quiera, pero ahí no. pero no ahí, exactamente, exactamente. Bueno, eso, el entramado social, lo que vivimos es fiel reflejo de lo que sucede ahí adentro, ¿no, Ángel? Pero bueno, sí, la verdad que estoy asombrado. Tengo un montón de mensajes acá. Después te los voy a pasar. Si querés Pero, tengo más, ¿vale? ¿cómo? Si querés tengo más cosas para No, contarte. contanos, porque justamente estamos hablando con Ángel Frete, periodista, un amigo que conocí allá por el 2019, en cada vez que algún En la vecino... pandemia, ¿Cómo? en la pandemia. Sí, sí, sí. Vos sabés que yo tengo un cariño especial por vos, por todo lo que haces fuera de lo que es el ámbito comunicacional y que muchas veces hemos pasado mensajes para solucionar algún problema que como cuando yo era funcionario intenté de alguna manera trabajar justamente con esas demandas que muchos no ven, muchos no vieron, pero no importa, uno lo hace por el vecino porque le interesa salir adelante. Ángel, contanos, obviamente, queremos saber más. Tengo explotado el teléfono, los mensajes de la radio. Comuníquense al 2964-555-666. Dejen el mensaje y las preguntas para Ángel, para nosotros acá, se las vamos contestando. Contanos qué más tenés, Ángel, porque estoy intrigadísimo. Me voy a poner de ejemplo yo A para ver, no quemar, ¿sí?, a nadie. ok, Vos a ver, imagínate que vos vas a cubrir la sesión sí, y yo como asesor sí, estamos hablando y sí, de repente vos perdés el rastro y vos decís, che, ¿el angelito dónde está? ok, Bueno, me empezás a buscar, qué sé yo, sí, no aparezco, no estoy adentro y salí afuera. sí,
y me encontrás en un auto, en el estacionamiento, durmiendo una siestita. No, 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 pará, no, 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 en serio. No, no. Permitime, permi- ¿te pasó? ¿Lo viste vos? Sí, es más, lo tengo en video. Ah, no. Ah, listo. Bueno, de algún bloque en particular. Dios santo, Dios santo. Así, Imagínate cómo quedé yo, que no estoy acostumbrado a ver todo eso, pero bueno, eso te va haciendo la cancha también en el periodismo, lamentablemente tenés que aguantarte, ¿viste? no, y yo valoro mucho la valentía de que lo puedas contar, Ángel, porque hay A ver, muchos pero ¿por hay qué, muchos por que qué se no hacen los contar? boludos Eso es lo y que me bueno, llama la atención. ahí Es está. porque así como vos me estás diciendo, mucha gente también me dice, pero ¿por qué? Digo, es el trabajo del periodista, si no, ¿para qué soy periodista? Bueno, te ¿Para tengo qué? unos ejemplos que te van a sorprender, pero sí, pero estoy de acuerdo con vos y por eso también hacemos este tipo de. Nos vemos la necesidad también de incursionar en la comunicación, en el periodismo, porque hay muchas cosas que se callan en esta provincia, hay muchas cosas que son cómplices y también existen esos pequeños círculos de comunicación que son funcionales a la política, ocultando esta realidad. Esto que vos con valentía, y eso yo destaco y lo hablamos siempre, con valentía lo estás contando, porque me parece que debe formar parte de esa agenda y solucionar estos problemas que no pueden seguir sucediendo en la política en Tierra del Fuego, donde se tratan temas tan importantes. Estamos hablando de que se iba a voltear la ley de llamado a elecciones constituyentes en la provincia. Estamos tratando la ley que afecta a miles de vecinos con respecto al GLP, al gas envasado. Estamos hablando de proyectos para relacionados con la explotación petrolera en Malvinas. Estamos hablando de proyectos que tienen que ver con dictámenes de comisión que se pusieron de acuerdo para modificar leyes que en su mayoría son por afectación directa a los municipios y a toda la gente en definitiva. La ley de goteo. Y hay gente que en lugar de estar trabajando está durmiendo en el auto en una siestita. ¿Entendés? ¿Entendés de lo que estamos hablando, Ángel? ¿O yo estoy Sí. exagerando? No, no, totalmente. Eh, no sé, ¿querés que te cuente más? Sí, claro, por supuesto. A ver, Bueno, la última, ¿eh? la última, no, no. Bueno, si no salimos mañana, me parece que tenemos que hacer algo juntos. Porque yo tengo una muletilla acá que muchas veces, y esto lo digo en serio, muchas veces me dicen, che, Moisés, pero pará, vos estás puteando mucho. Porque la verdad es que estoy harto que me tomen por boludo. Porque nos toma por boludo la sociedad. Le toman de tonto, llámelo como quiera, yo lo digo con mis palabras. Porque la verdad es que la política debe ser otra cosa. Y desprestigiar así la política, ponerla en ese lugar, me parece que debiera hacer reflexionar no tan solo al gobernador, a la vicegobernadora que está mirando, porque si lo viste vos, la vicegobernadora, le deben haber ofrecido un perfumito. Viejo, ¿cómo no se da Eso te cuenta? iba- Justamente eso te iba a contar, A ¿no? ver, También el tema de los bolsos llenos de productos, no sé si puedo hacer el chivo, sí, por supuesto, dígalo. productos de Mary Kay. Ah, listo. Y Ah, porque listo. las secretarias tienen que estar bien, no les puede faltar la crema. No, bueno, pero tenés que. No, no, no. No, bueno, no sé qué decirte, Ángel. Estoy asombradísimo. Yo sabía que No, esta a mí me entrevista iba a pasó, estar. Sí, nunca me ha pasado en los 12 años, sí. y eso que yo he hablado con muchos actores políticos, eh, he hecho entrevistas de distinto contexto político, pero de lo que yo viví el jueves pasado, que fue mi primera experiencia, como te dije, de estar tantas horas en la legislatura y ver muchas cosas, Ujú. hasta ayer estuve procesando todo esto porque Jamás te me esperabas una cuesta, cosa, un escenario de esa naturaleza. no, 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 no. Yo me imaginaba algo más institucional, todo institucional, Sí, claro. pero no. Serio, hasta ceremonial, hasta clásico, con la responsabilidad de lo que se está escribiendo ahí, que, insisto, son los destinos de toda la provincia. Una reforma constitucional que iba a sufrir como sufrió el revés después de que los legisladores votaban. Y vos me planteás todo el otro escenario, y es una escena de esperando la carroza, ni más ni menos. Es algo muy bizarro, Exactamente. ¿no?
Exactamente, sí, 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 sí. Otra por ahí también de las cosas que sucedió y Ujú, que fue justamente a consecuencia de tantas horas de cuarto intermedio, en algún momento también los poquitos representantes de gremios que pudieron entrar ujú. empezaban a aplaudir porque era muchísimo tiempo del cuarto intermedio. Eso fue Claro. también otra de las cosas que también se vivió adentro, ¿no? Los aplausos de los gremios, que después, bueno, viste que hay unos videos de cuando ya se tocó el proyecto, el tema de la obra social de OSEF, comenzaron a insultar, bueno, a hablarle a los ¿Qué pasó legisladores. ahí, Ángel? ¿Cuál es la sensación que vos tenés justamente en este punto? Volviendo, lo que acabas de contar es tremendo, que lo vamos a profundizar cuando quieras, porque es realmente inaceptable y esto sí que tiene que tomar carta en el asunto de la política. No pueden hacer una cosa de esta. En lugar de ser un lugar solemne, emblemático de una casa política, es un showroom y no puede ser posible. La gobernadora tiene que tomar cartas en el asunto de la política también, los legisladores no pueden permitir una cosa de esta, más allá de la necesidad de los trabajadores, mejorenle el sueldo a los trabajadores para que no tengan que andar vendiendo en cada sesión producto americano o perfume, muchachos. No nos tomen por idiotas, porque ustedes ganan un sueldo, páguenle entre ustedes el sueldo a la gente, un sueldo complementario a la gente o sus asesores para que no tengan que andar haciendo esto. Es una vergüenza lo que está contando Ángel, porque estoy, insisto, tenían dictamen, estaban tratando un dictamen de mayoría que ya había llegado al recinto, donde alguien no cumplió. Porque si sacan un dictamen, a ver, corregime vos que estuviste ahí. Se supone que los bloques llegaron a un dictamen de mayoría, es decir, que estaban los números con un dictamen firmado que llega al recinto para ser votado. ¿Qué pasó en el medio que no siguieron? ¿Hay alguien que no acompañó lo que primero había firmado? Claro, eso ya pasó durante la madrugada, porque recordemos que estuvieron creo que hasta las 3:30, Tres y media, 4 más o cuatro, menos. sí. Claro, justo cuando había comenzado la sesión ya nosotros nos habíamos retirado ya. Y eso es lo que sucedió en el recinto, que tuvo que entrar después la policía. Bueno, eso ya nosotros lo vimos a través de los videos, que los Exacto. mismos trabajadores que estaban ahí lo Ujú. estaban haciendo, ¿no? Y que al fin y al cabo ahí vemos, ¿no? Que se pasó a comisión para seguir con o no sé cómo quedó al final, creo que lo aprobaron por mayoría, pero incluso había tomado la palabra ahí ¿cómo es? Pino y Woto para evaluar el reclamo que estaban haciendo los... Sí, el asunto fue el siguiente. Habían llegado al recinto con un dictamen de mayoría por el tratamiento de la ley de OSEF, con las modificaciones al régimen Claro, previsional y la administración, y resulta que ese dictamen de mayoría se supone que ya tenía los números para que llegara al recinto y lo votaran a favor. Porque si vos tenés un dictamen de mayoría, quiere decir que juntaste todas las voluntades necesarias para llevar el proyecto adelante, si no, queda en comisión. Resulta que 3:30 de la mañana, bien como vos decís, se lleva a votación al recinto. Y resulta que empiezan a votar y se dan cuenta, Pino y Voto, se dan cuenta de que no le dan los números y que va a ser rechazada la ley, la ah, implementación de la ley. Y claro, en ese momento dice Pino, toma la palabra y dice, che, pará, nosotros teníamos dictamen de mayoría. Esto le pido que reconsideren el voto y que reconsideren la posición porque ustedes habían garantizado que esto iba a tener, al tener dictamen favorable se supone que estaban los votos asegurados y al no, en ese escenario, espero que no tenga nada que ver con los bolsos del ministro, alguien cambió la voluntad ahí de manera llamativa, violando del acuerdo que tenían como dictamen de mayoría. Eso fue lo que sucedió. ah. Sí, 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 esa Espero que no parte tenga ya ahí nada que ver nosotros... con eso, ¿eh? ¿Eh? Porque la verdad que se abre un abanico de posibilidades enormes Sí. en el ámbito de la especulación, ¿no? Siempre hablando de la especulación. Claro, sí, sí. Es más, o sea, se habían comunicado conmigo el sábado se habían comunicado conmigo un legislador Sí, comentando la situación porque, como le dije al principio, ha tenido mucha viralización el video que hice, que incluso le llegó a a la gran mayoría de los legisladores, y sí, uno se claro. comunicó conmigo para explicarme esa situación, qué fue lo que pasó. En la cual, obviamente, que yo escucho, como comunicador, uno tiene que escuchar a todo, Sí, pero obvio. no eso tiene que cambiar lo que uno cuenta, porque uno lo que contó fue lo que vio, hechos concretos, datos Exacto, concretos, ¿no? exacto. Y lo que me explicaba uno de los legisladores que en esa mochila había una computadora, una notebook, donde se trabajó con respecto a los vecinos que fueron a reclamar por el subsidio de gas, que por eso fueron todos a esta sala aparte
para redactar, digamos, lo que se iba a tratar en ese momento en la legislatura. Digo, está bien, digo, no. Está Es lo que perfecto. uno me explica, por eso digo, La pero no pregunta es... es, ese argumento bastante débil cuando vos ves que las resoluciones están firmadas por él, los decretos están firmados por el gobernador, están implementando una segmentación injusta, arbitraria e inapropiada y resulta que la suspensión de la ley, la suspensión de los decretos que él mismo firmó, me parece que con un bloc de nota en la mano alcanza, no una mochila. A mí, ojo, yo soy mal pensado también, pero me da la sensación de que si hay una voluntad política de resolverlo, así, bueno, está bien, voten a favor la suspensión de las leyes y después trabajamos para ver cómo lo resolvemos, pero me parece que era penal cobrado la suspensión de todos los decretos que él mismo firmó, ¿no? Claro, claro. Así que bueno, y eso, viste, Mirá, no sé qué más no, podemos no me, decirte. estoy sin palabras, Ángel. Lo que vos me contás, obviamente, se va a seguir viralizando. Recordame de vuelta tus redes sociales y por dónde sale, que es Radio Monumental, ¿no? Sí, sí, sí. En redes sociales, Ángel Fretes TDF, de Tierra del Fuego, y en Ushuaia estoy de lunes a viernes a la mañana al aire, de 9 a 13 por la 94.9 Radio Monumental. Angelito querido, nos quedamos sin tiempo, pero esto no termina acá, esto recién empieza. Sabés que estás invitado, formás parte de los afectos a la distancia, porque nunca hemos tenido, más allá de la relación de medios y de mensajes, Sí, pero sí la consideración de siempre, esta casa es tuya, cuando quieras, venite, cuando estés por grande, vení a conocer los sí, estudios aquí a San Martín 754. dale. Vos sabés que yo soy un amante de la radio, de los medios de comunicación, así que cada vez que voy en cualquier lado y si me invitan yo voy, así que vamos a ir a conocer ahí a Radio Más, ¿no? En Río Grande. Dale, querido, te mando un fuerte abrazo, cariño a todos los oyentes tuyos. Síganlo en las redes. Ángel Fretes, un periodista que nos acaba de develar que el showroom, que la legislatura de Tierra del Fuego se convirtió en un lugar, en un showroom, en una feria ambulante, en donde están todos, pareciera ser, recibiendo perfumes. No, yo no lo puedo creer. Gracias, Angelito. Un abrazo grande. Hasta cualquier momento. Chau, chau.